Amados hermanos, vamos a continuar con este énfasis que estamos viendo, ¿cierto?, acerca de permanecer en el amor, o permanecer en el Señor Jesucristo, permanecer en Jesús. Eh, Recordemos, hermanos amados, que en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, eh, Jesucristo dice: levántense, vámonos de aquí. Estas palabras dichas a un grupo pequeño de hombres que en ese momento estaban mostrando síntomas de preocupación y miedo, por la sencilla razón de que su maestro les había dicho que se iba. Ellos habían oído a Jesús decirle que él iba a sufrir, a dar su vida por todos. No se sabe a dónde fueron ellos. Puede ser que hayan ido al Getsemaní, y en el camino seguramente se encontraron muchas vides creciendo en las montañas. Algunos comentaristas dicen que tal vez era el tiempo de la Pascua. La uva era el símbolo de la bondad de Dios en la celebración de la Pascua. Habían ido al templo, donde los sacerdotes abrían las puertas a medianoche. Durante ese tiempo estaban allí las uvas, como se dice, las uvas doradas, cerca del templo. No sabemos exactamente, hermanos, dónde estaban en ese momento, pero con seguridad nuestro Señor Jesús estaba usando ejemplos de figura que ellos conocían. Hermanos, Jesucristo habla de la verdadera vida. Israel era llamado en el Antiguo Testamento, como ya dije en un mensaje anterior, una vid. El Salmo 88 y 9: de Egipto trajiste una vid, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Le limpiaste el terreno y ella echó sus raíces y llenó la tierra. Ahora podemos oír de las palabras de Jesús ahí en el capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Veamos dos cosas de estas palabras. Jesucristo aclara que Él es la vid verdadera. Toda la vida sale de Él. Al usar este ejemplo de la vid, las ramas, de Él sale toda la vida. Jesucristo aquí una vez más en el Evangelio de Juan usa el yo soy, tan bien conocido en el libro de Éxodo, cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿cuál es su nombre? Yo soy el que soy, respondió Jehová. Le respondió a Moisés: su nombre es el de autosuficiencia. Dios no necesita a nadie. De ahí su nombre: yo soy el que soy. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiere decir. Él que es el autosuficiente, el todo lo puede. Notemos que al decir Jesús que es la vid verdadera, nos está mostrando que Él es la raíz, el tronco, todo en Él, todo es Él, perdón. De ahí nuestra dependencia, nuestra permanencia a la verdadera vid. Hermanos, ahí en Juan capítulo 15, la palabra del Señor nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que no da fruto, dice sencillamente, es cortado. Es como aquellos cristianos, hermanos, perdón, voy a hablar del parrón, como aquel parrón que tiene hermosas hojas, pero que sencillamente no tiene fruto. Es como aquel cristiano, hermanos, que aparenta ser un tremendo y verdadero cristiano, hermoso exteriormente, pero por dentro está vacío, o sencillamente tiene una vida que no corresponde a los ideales cristianos. Pero dice: el que da fruto es podado, el que da fruto es limpiado. ¿Para qué? Para que dé más fruto, ¿verdad? A veces decimos: ¿por qué un cristiano fiel sufre? ¿Por qué un cristiano fiel está pasando por aquello que está viviendo, por esa enfermedad? ¿O por qué está pasando por esos problemas económicos, etcétera?
Si es verdadero cristiano, es porque Dios lo ha permitido, para que en ese sufrimiento y en ese dolor, hermano, pueda ser limpiado para que dé más fruto. Nosotros somos, dice, todo pámpano que en mí, ¿cierto? Todo pámpano que en mí, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. ¿Y de qué está hablando? Somos las ramas. La rama es parte del árbol. Así que nuestro Señor está usando figuras para que podamos entender que ahora somos hijos de Dios, que somos cristianos. Hay una unidad entre Dios y nosotros. Eso no quiere decir que nosotros somos dioses, como algunos han dicho. Es una figura para entender que nosotros, separados de Dios, sencillamente, no podemos hacer absolutamente nada. El ejemplo de esa unión entre la vida y las ramas la usó Pablo cuando dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ambas citas que hemos leído muestran la dependencia del apóstol en Jesucristo. Habiendo sido crucificado con Cristo, ha dejado que Él controle toda su vida y todas las cosas las hace sencillamente a través de la persona de Jesucristo. Es el mejor ejemplo de una vida entregada a Dios, que todo lo hace a través de la aprobación y fortaleza de Jesucristo. El que no permanece, dice, sencillamente es desechado. De los 12 apóstoles, el único que no permaneció, y ustedes lo saben, es Judas Iscariote. Hay una enseñanza importante aquí sobre la realidad de la vida cristiana. Dice el verso 6, sencillamente, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece cortado y echado en el fuego. Aquellos que han entregado sus vidas a Jesús a media solamente y se alejan del Señor, estos sencillamente no son verdaderas ramas, no son verdaderos pámpanos. Hay una realidad en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la importancia de permanecer en el Señor. ¿Permanecer en qué? Hermanos, permanecer en sus palabras. Si permanecéis, dice el versículo 7, en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, dice otra versión, pidan lo que quieran y se les concederá. Indudablemente cuando dice que pidan que podemos pedir lo que queramos, hermano, no está hablando de pedir barbaridades, cosas absurdas, cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Recuerdo a una hermana de Antofagasta que ella andaba buscando a un compañero y le dice a otra hermana, hermana, encontré al hombre de mi vida. Así le dijo, ¿y cuál es? Es ese hombre que está ahí, ese hermano que está ahí, le dijo. Y yo estoy orando para que él sea mi esposo. ¿Está segura, hermana? Le dice la hermana que estaba con ella. ¿Está segura de lo que está pidiendo? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? Sí, hermana, está dentro de la voluntad de Dios. Pero ocurre, le dice, hermana, que ese hermano ya tiene familia y tiene una esposa. No podemos pedir cualquier cosa, hermanos. Si estamos permaneciendo en Jesucristo y en su palabra, vamos a pedir aquello que está dentro de sus cánones, dentro de su voluntad. Note que para uno tener comunión con Dios por medio de la oración, tiene que permanecer en su palabra. El permanecer aquí, cumplir su palabra, sencillamente estamos hablando de obediencia, es conocerla. Hermanos, el dar mucho fruto, dice,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, hermanos. El dar mucho fruto no se limita a recibir en la oración, sino en toda área de la vida cristiana. Como creyentes, hermanos, somos sal y luz de la tierra. Como sal, entonces nosotros somos el medio por la cual otros son ganados para Jesucristo. La sal le da sabor a la comida, así nosotros le damos sabor al mundo. Si no hay sal, la comida está insípida. El mundo no tiene razón, el mundo se pierde. De ahí que el fruto que damos, hermanos, es completo. Podemos ser usados por Dios para hacer la obra que Él quiere hacer. Hermano, aunque resulte de perogrullo, aunque resulte obvio, hermanos, nosotros, y alguien lo dijo, y usted seguramente lo ha escuchado, nosotros somos los ojos, somos las manos, somos los pies, somos la mente del Señor Jesucristo para ser instrumentos en sus manos, especialmente para que otro pueda conocerle. Hermano, y para que usted ore. Fíjense cómo el Señor nos use. Al transcribir este mensaje, yo fui al lugar donde imprimí este mensaje. Y la persona, hermano, que estaba imprimiendo, que era una mujer, me dijo, a mí me gusta esto. Yo la dejé cordialmente invitada, hermano amado. De todas maneras, aunque a veces nosotros no hablemos, hermano, estamos siendo testigos del Señor. Y esta persona me dijo, de corazón quiero ir. Y yo le dije, mire, cada domingo por medio estamos haciendo culto presencial. Y le entregué la dirección de nuestra casa de oración, amados hermanos. Y espero en el Señor que esa mujer pueda llegar aquí. Y voy a seguir ahí, yendo ahí, hermanos, para verla otra vez y recordarle, para que ella pueda conocer del Señor Jesucristo, permaneciendo en el amor y en los mandamientos de Jesús, dice Jesús, ¿verdad? Si dice, permanecid en mí y yo en vosotros, dice, ¿verdad? Si permanecieran en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que Dios será hecho, dice. Hermanos amados, si guardarais mis mandamientos, eso quería leer. Versículo 10, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, permaneciendo en el amor y en los mandamientos de Jesús. La obediencia es esencial para permanecer. El amor de Jesucristo es un amor por el cual Él entregó su vida por nosotros. Es un amor, hermanos, incondicional. Es en ese amor que Él quiere que nosotros permanezcamos. Debemos amar para poder dar buen fruto. Pero ¿amar a quién? ¿A quiénes? Jesucristo lo dijo, hermano amado. Él dijo, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, pero que también debemos amar al que está a nuestro lado, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Es mi oración, hermanos, que eso se dé verdaderamente en nuestra iglesia, que verdaderamente nos amemos unos a otros, que quitemos todo resentimiento, que quitemos todo rencor, que no haya, hermanos amados, como dice Pablo, desaveniencia en el cuerpo, sino que haya esa unidad amorosa de creyentes que amamos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a amarnos unos a otros. No podemos dar un fruto distinto que el de la verdadera vida. Los mandamientos a la palabra de Jesucristo eran todas las enseñanzas de nuestro Salvador, que nuestro Salvador les había enseñado durante estos 3 o 4 años de ministerio en la tierra. El permanecer en Jesucristo y en su palabra muestra la importancia que la palabra de Dios tiene para nosotros. Es importante conocerla. Hermano, yo quiero decirle que tengo un desafío para de aquí al próximo año. Leer nuevamente la Biblia. ¿Cómo podemos conocer la palabra de Dios solamente leyéndola, hermanos? Y eso pasa cuando nosotros leemos la palabra del Señor
y lo recordamos. Decía yo en la lección de la escuela dominical que el Espíritu Santo recordaría las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Cuando nosotros leemos la palabra, podemos recordar palabras de la Biblia. Pero eso no es todo, hermanos. Tenemos que conocerla, leyéndola, estudiándola, escudriñándola. Tenemos que recordarla, tenemos que tratar, hermanos, de memorizar la palabra de Dios. El Señor, hermanos, sin vanagloria, pero el Señor, porque ha sido Él, me ha dotado de una buena memoria. Entonces yo puedo recordar pasajes de la Biblia, versículos de la Biblia, pero eso no me va a servir de nada si yo no obedezco la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice, hermanos, a través de dice el versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, para que todas las cosas, dice, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El cambio de siervo a esclavo, como es la palabra original, en la cual Jesús dice que ya no son siervos, sino amigos. Notemos dos cosas sobre este punto. La palabra de Dios no ha sido escondida para nosotros. Había un tiempo en que los de la Iglesia Católica, los sacerdotes, amarraban con cadenas la Biblia en los púlpitos para que la gente, para que los creyentes de esa denominación no pudieran tener acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no nos ha sido escondida ni ha sido reservada para algunos. No hay aquí iluminados. No es el pastor, no es Felipe, no es Gustavo, no es el hermano Sergio, solamente aquí los iluminados. No, hermanos. Todos nosotros, todos los miembros de la iglesia, tienen la capacidad para acceder a la palabra de Dios. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, dice, pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer y están acá en la palabra, están en la Biblia, hermanos, en el Nuevo Testamento. Hemos recibido esa palabra familiar de la vida verdadera, de las ramas que somos nosotros. No hay esclavitud, hermanos. Lo segundo es que el apóstol Pablo se llama a sí mismo esclavo, siervo de Jesucristo. No hay ninguna contradicción en esto. Dios no nos tiene como esclavos, hermanos. Es claro porque nos deja escoger. Pero el apóstol Pablo mismo se hizo, hermanos amados, esclavo de Jesucristo. Y Él es lo que todos debemos hacer. El esclavo depende de su amo para todo. Fíjense ustedes, hermano, déjenme decirle algo. El apóstol Pablo, cuando habla de esclavos, usa la palabra uperete. ¿Quién era un uperete? Un uperete era aquel esclavo, aquel que era tomado esclavo, que remaba en la parte, en las galeras del barco y que usaban los remos. Muchos morían, hermanos, porque pasaban mucho tiempo con sus pies mojados. Morían de pulmonía o morían por otras enfermedades. Y Pablo dice, yo soy el más bajo de los esclavos, que dependo en todo de mi amo, Jesucristo. Pero dice, hermanos, más, dice, si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, por eso el mundo os aborrece. Si fuerais del mundo,
ellos serían queridos por el mundo. En otras palabras, por supuesto, el que está en el mundo es aceptado por el mundo. Hermanos, es muy claro que la generación que fue testigo de las palabras de Jesucristo tenía más responsabilidad por estar presenciando al Hijo de Dios entre ellos y no obedecerlo. Jesucristo dijo que Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido, si hubieran visto las cosas que esa generación de judíos, dice, habían presenciado. ¿Cierto? Jesucristo advierte también, hermanos amados, de persecución de diferentes formas para sus seguidores. La razón es porque son parte de la vida verdadera. La razón, hermanos amados, es que nosotros formamos parte de la vida verdadera. Y de una o de otra manera vamos a ser rechazados, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Por supuesto que esto va a ocurrir si nosotros damos testimonio de Jesús. Este mensaje, hermanos, nos enseña la importancia de la palabra de Dios y de someterse y de entregarse a Jesucristo en todo, de permanecer en Él. Voy a terminar, hermanos, este mensaje con esto. Versículo 5 de Juan 15. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y el Señor nos ha dado dones, nos ha dado ministerios a muchos de nosotros. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo, hermanos amados? Permaneciendo en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente así vamos a desarrollarnos en el ministerio que el Señor nos ha puesto, ya sea como pastor, ya sea como diácono, ya sea como ministro de adoración, ya sea como ministro de enseñanza, ya sea como maestro de escuela dominical o como maestro de estudio bíblico, hermanos. Todo eso no depende de nosotros, depende única y exclusivamente de nuestra, valga la redundancia, dependencia del Señor. Debemos permanecer en Él, porque separados del Señor, no vamos, nuestra vida cristiana va a ser seca, árida y sin fruto. Unidos a Él, vamos a llevar y vamos a dar mucho fruto. Hermano amado, que el Señor le bendiga. Nos queda el último domingo para este hermoso énfasis. Quédate en tu amor, quédate en tu amor. Si Jesucristo es tu amor, si Jesucristo es tu todo, vas a quedarte en Él y vas a permanecer en Él. Que el Señor te ayude, que el Señor te bendiga, hermanos, y dependamos. ¿Cómo podemos depender de Él? En oración, y una vez más lo repito, leyendo su palabra. Bendiciones, hermanos, que el Señor les llene de bendiciones y que esta palabra, que este mensaje pueda ser un desafío para nuestras vidas, de permanecer unidos a quien nos dio la vida eterna, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.